Bienvenidos a la edición número 65 del Foro de Karate Virtual. El Foro de Karate Virtual es un espacio de interacción que aboga por la unicidad del karate, respetando las particularidades y aprendiendo de todos los estilos y las artes marciales. En el día de hoy contamos con la presencia del maestro Ramón Fernández Cid, quien gentilmente nos ofrecerá una plática denominada Secretos del sistema de práctica más allá de Piñán y Naifanchi. El maestro Fernández es originario de Salamanca, en España, y actualmente ostenta el 8º Dan de karate. Ramón cuenta además con una vasta experiencia de entrenamientos avanzados, siendo también entrenador nacional en España, juez del Tribunal Nacional de Grados de este país y árbitro nacional de Kumite y Kata por la Real Federación Española, entre otras las referencias de sus personas que estamos dando. Fernández sí comenzó a practicar karate en el año 67 de la mano del doctor Font, que fundara además el Tatami Universitario de Valencia. Asimismo, aprendió en Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Con Juan Luis Lorenzo. En el 71 comentó su práctica en Sito Ryu con el maestro Yasunari Jimi, y con quien continúa vinculado hasta el día de hoy. Actualmente entrena el estilo Uechi Ryu Kentsukai de la familia Shinjo con el maestro Ángel Arenas. Muchos deben conocer a Ramón al karate, destacándose en particular su aguda visión, así como sus desarrollos sobre teoría del karate o karate do Riron. Más allá de su evidente fortaleza teórica y técnica, el maestro Fernández Cid también se destacó como competidor, habiendo logrado en el año 1982 el subcampeonato español en kumite y repitiendo podios en múltiples ocasiones en las décadas del 70 y el 80, tanto a nivel de España como a nivel europeo. Sensei Ramón, muchas gracias por darnos esta oportunidad y acompañarnos con su visión de Piñán y de Naifanchi. Desde Karate Virtual estamos infinitamente agradecidos por su presencia y nos disponemos a escucharlo con toda nuestra atención. Gracias. Y dicho estas palabras, comenzamos con el sistema nuevo de Karate Virtual, en el cual se realizarán 5 preguntas por Filmina al maestro, que gentilmente las intentará responder de la mejor manera que esté a su alcance, y luego se abrirá diálogo y conversación abierta entre el grupo de participantes. Dicho esto, pasamos a la primera pregunta, que es la siguiente. Maestro Ramón, ¿qué implica hacer un sistema de práctica basado en Piñán y Naifanchi? Bien, antiguamente la enseñanza del karate, tanto en Shuri como en Tomari, se basaba esencialmente en 2 katas que eran Naifanchin y Seisan. Evidentemente, Seisan era un kata bastante más complicado y Naifanchi hay unas razones para las que siguiera manteniéndose como base fundamental, ¿no? Naifanchi, lo que proporcionaba, el estudio de Naifanchi lo que proporcionaba era lo mismo que proporcionaba Sanchin, perdón, en la línea de Nájate, ¿no? Fundamentalmente una cuestión básica del aprendizaje que se llama kotai o estructura, ¿ok? Esa estructura, por tradición china, se basa fundamentalmente en el enraizamiento y en aprender a crear raíz y a fijarse al suelo, ¿no? La posición va a depender de la rama y del estilo porque no todas las ramas y estilos usan la misma posición. Hay quienes utilizan Kibadachi,
la tradicional Mapú de China y también la rama de la que yo desciendo, que es la rama del maestro Itosu, que utiliza Naifanshin Dachi, que al final, pues básicamente los chinos, por ejemplo, le llaman a la manera nuestra de hacer Naifanshin Dachi, le llaman sujetar la cabra con las rodillas. Eso nos debería de dar una idea, ¿no? de la diferencia que existe entre el Kibadachi como se hace el Mapú de China, con las tibias, el Mapú del Wenzhou Wushu Chuan que yo he entrenado con el maestro Sun Yo Shu, ¿no? La posición es completamente recta, las tibias verticales, los pies paralelos y la tensión es hacia el exterior. A mí cuando le llamaban caballo de hierro no entendía muy bien, porque yo he montado a caballo y si uno monta a caballo haciendo Kibadachi se cae. Es imposible aguantarse sobre el caballo. Sin embargo, si hace Naifanshin Dachi, sí que se sujeta sobre el caballo. Eso tiene, digamos, ahí hay dos factores esenciales en esa posición que ayudan o coayudan al enraizamiento, que son shime, es decir, el apretar, y shibori, que es el atornillar, ¿vale? Si uno tiene un poco de curiosidad y ve la forma en la que hacen en Tai Chi el abrazar el árbol, Zanzuan me parece que se llama, el abrazar el árbol, pues a mí cuando yo le preguntaba a mi Sifu qué podía hacer para crear raíz, porque cuando yo le llevaba a los campeonatos de karate, él veía todo y me decía, muy bonito, pero no tiene raíz. Era algo que él notaba mucho en la gente que hacía katas o competía, sobre todo niños y todo esto, ¿no? Que le llevé unas pocas de veces a verlo al Palacio de los Deportes de Oviedo, incluso en un campeonato de España. Y él me decía, muy bonito, pero no tiene raíz. Entonces, cuando yo le preguntaba cuál es la manera, pues él simplemente me decía, siéntate en Mapú con una respiración natural, coloca las manos, los dedos que apunten uno a otro, los codos redondos y respira tranquilamente, intenta estar el máximo tiempo posible en la posición de Mapú. Ahí irás creando raíz a medida que vayas aguantando más tiempo en la posición, te darás cuenta que estás perfectamente pegado al suelo. Entonces, bueno, la raíz al final sabemos que es una cuestión de dos direcciones, es decir, es una cuestión física, pero también es una cuestión mental. Y hay una cosa muy importante que enseña Naifanshin. En Naifanshin, sea con la posición Naifanshin Dachi o sea con la posición Kibadachi, las rodillas se dejan caer verticalmente hacia abajo, las rodillas y el centro de gravedad y el cuerpo descienden, se dejan caer verticalmente hacia abajo, y eso, aparte de crear fuerza por la propia fuerza de la gravedad, los chinos le llaman a eso hundir o chen, también se hunde el chi hacia el hara, y digamos que la forma de hacerlo en Naifanshin Dachi decían que el maestro Itosu decía que la manera de caminar en karate es Naifanshin, el kata Naifanshin. Y uno piensa, hombre, en Naifanshin se camina poco. Uno se fija en la postura, trabaja las técnicas que corresponden y tal, y cruza las piernas y da un paso hacia el lado y tal. Pero claro, él se refería a una cosa
muy, muy importante, que es la relajación de las rodillas o Iza Unuku. El Iza Unuku, lo que permite el Iza Unuku es precisamente tomar la fuerza, tomar prestada, por así decirlo, la fuerza de la gravedad que puede ser dirigida hacia una zona u otra. Claro, si tomamos Knife Punching como sistema de aprendizaje, entonces nos daremos cuenta de que estamos aprendiendo a enraizar y estamos aprendiendo también a unir el cuerpo superior, el medio y el inferior, y a tomar, digamos, sacar la fuerza desde la raíz hasta la zona en la que la empleamos y la cedemos con el golpe. Bien, desde ese punto de vista, todos los sistemas chinos hacen lo mismo. Es decir, lo primero que enseñan es a enraizar y a coordinar la fuerza entre la parte inferior y la parte superior de una manera, digamos, elaborada a través de los diferentes grupos musculares, palancas y demás del cuerpo para cederla. Entonces, claro que tiene un sentido muy importante Knife Punching. Es que es las mejores maneras, por así decirlo, de hacerlo son o Knife Punching o Sanching, que enseña lo mismo. Entonces, por eso Knife Punching era la base de todo. Pero después, en 1908, el maestro Itosu emitió una carta que dirigió al Ministerio de Educación japonés y abierta a todo el pueblo de Okinawa con 10 puntos, en los cuales él expresaba las razones por las cuales el karate debería de introducirse en las escuelas de Okinawa, ¿no? Bien, ahí hay matices, porque lo derivado de esa carta y lo que trajo después todavía nos sigue afectando a nosotros, ¿no? Uno no puede abstraer cualquier disciplina que sea del momento en el cual alguien o la está practicando o la está difundiendo o la está modificando, como fue el caso del maestro Itosu. El maestro Itosu, en aquel tiempo, Japón estaba inmerso en una escalada militar grandísima, estaba en guerra, acababa de tener la guerra con China y estaba en una modificación muy importante de su ejército y se había anexionado años atrás al reino de Ryukyu, lo había eliminado, había creado la prefectura de Okinawa y había laminado todo aquello que oliese a chino en Okinawa. Toda referencia a China fue soslayada y borrada del mapa, ¿no? Entonces, el maestro Itosu me permite, Sensei, disculpe la interrupción, sí. Si me permite, está relacionado con el segundo slide que presentamos. Si usted es tan amable, me permite mostrarlo y continúa con su exposición. Sí. ¿Qué simbologías mantienen los katas Pinari Naihanchi de la cultura china? ¿Qué otros aspectos religiosos o marciales se pueden encontrar en ellos? Adelante, maestro. Disculpe y muchas gracias. Bueno, para terminar lo anterior, cuando el karate entró en la escuela secundaria de Okinawa, por eso es que la pregunta dice un sistema basado en Knife Punching y en Pinan. Lo que he hecho ha sido una introducción de Knife Punching y por qué. Y las circunstancias por qué se crean los Pinan vienen explicadas fundamentalmente porque en aquellos momentos era muy importante, y el maestro Itosu estaba enfocado en ello, el tema militar. El tema militar era primordial en Japón y el maestro Itosu quería que el karate se enganchara a
al carro militar y quería que el karate formara parte de un sistema educativo que facilitara jóvenes bien preparados físicamente, con un espíritu de combate adecuado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces creó un sistema en sí mismo completo, que es los katas de Pinan. ¿Vale? Los katas de Pinan son una continuación de todo lo que Naifanchin no hace o no podía hacer, con la base de Naifanchin, evidentemente, pero dedicado fundamentalmente a la habilitación, digamos, de los soldados, a la formación, tal. Por eso se entrenaban, tenemos fotos en el castillo de Suri, en lugares abiertos, en formación prácticamente militar, con una instrucción de mando directo y siguiendo un sistema que es típico de Japón, que es el sistema Funpon Shugi, que es el sistema imitativo, ¿vale? Uno hacía, los demás imitaban lo que se hacía y lo repetían de manera como si estuvieran haciendo la instrucción militar. ¿Por qué? Porque el objetivo era ese, era un objetivo militar, ¿vale? Entonces, se crean los katas de Pinan como un sistema completo. Los katas de Pinan, tengan en cuenta que cuando se enseñaba en la escuela secundaria de Okinawa, a lo que más trabajo y tiempo se le dedicaba era a Naifanchin y a Pinan. Eso era la instrucción esencial. Después había otros katas que se iban, sobre los que se iban progresando, pero los Pinan era esencialmente la base del entrenamiento. ¿Por qué? Pues porque los Pinan tienen dentro de sí, y ahora voy a ir a la segunda parte, tienen dentro de sí un sistema completo de trabajo. Es decir, si yo tengo gente a la que no tengo mucho tiempo para poder instruirles y que tengo que dotarles de unas habilidades esenciales para hacer frente en batalla al enemigo, creo un sistema en el cual estén incluidos todas aquellas habilidades que se deberían de tener de manera lo más rápidamente, aprenderlo de la manera más rápidamente posible y con la capacidad de practicarla, ¿no? Por eso los katas de Pinan tienen una cosa que es muy importante, que es el concepto de Bogyu Kakugo, es decir, el concepto de protección defensiva, ¿vale? Y tienen técnicas de ataque, técnicas de defensa o bogyo, tienen técnicas de recepción o ukeru y tienen también lusaciones, proyecciones, salidas de lusaciones como Fusegi Waza, que están por ejemplo, en el Pinan Sandan, que está también en Kusanku, para agarre por detrás, etc. Es decir, si analizamos los katas desde ese punto de vista, veremos que tienen muchísimas técnicas que están esbozadas como un guión para que se vaya trabajando sobre ellas. Hacer moroteuke y pretender realizar una defensa en moroteuke, bueno, hay una historia que es esencial, que cualquiera puede entender. Hay una cizalladura. Te puedes romper el brazo tú mismo, ¿vale? Luego, no es el objetivo el que la mano que apoye una defensa que por sí no debería de quedar fijada, sino que lo que está demostrando es que ahí hay técnicas de Meotode, es decir, la mano que defiende no es precisamente la mano que al final parece que defiende. Incluso hay una coordinación de ambas manos, ¿no? Bien, yendo a la segunda pregunta. El maestro Mabuni Kenwa, yo lo descubrí por casualidad. Yo vi que el Sito Ryu y el maestro Mabuni Kenwa usaban el número 5 siempre en diferentes temas, 5 principios, 5 defensas, 5 Hokei Kumite y tal, y pensé que eso muy probablemente estuviera relacionado
con la ley de los 5 elementos. Y entonces me metí a investigarlo y descubrí que sí, que es cierto. En primer lugar, las 5 formas de defensa, que están relacionadas también con las 8 normas de Grulla Blanca, las 5 formas de defensa, cada una de ellas se corresponde con un elemento de la ley de los 5 elementos o movimientos. Vale, a ver, todos ya llevamos muchos años en esto, entonces, para simplificar, yo digo 5 elementos, pero todos sabemos lo que quiere decir y que realmente, pues bueno, son fases, movimientos, etcétera, etcétera. Entonces yo descubrí que cada forma de defensa se corresponde con un elemento de la ley de los 5 elementos. Y el otro descubrimiento fue que cada Pinan Hokei Kumite, en el cual el maestro Mabuni condensó la esencia de cada kata, cada Pinan Hokei Kumite tiene dentro de sí las 5 formas de defensa y que esas cinco formas de defensa, de manera, digamos, omote, pues siguen la ley de los 5 elementos en el ciclo de creación. ¿Ok? Si analizamos después cada defensa, en qué parte del cuerpo actúa, sobre qué punto vital, pues iremos seleccionando una serie de puntos vitales y nos daremos cuenta de que esos puntos vitales de los que estamos hablando, pues tienen una secuencia que es el ciclo contrario, es decir, el ciclo de inhibición, destrucción de la ley de los 5 elementos. ¿Vale? Eso hace muchos años lo escribí en un trabajo que se llama Las bases de Sitorio, que hice para la Federación Madrileña de Karate, que se publicó en el anuario de la Federación Madrileña de Karate. Y bueno, mi maestro se lo envió a uno de sus maestros, al maestro Sushikawa, y yo había tenido una conferencia, vamos, una charla de bastantes horas, gracias al maestro Ishimi con el maestro Sushikawa, que me permitió preguntarle lo que quise y cómo quise con el maestro Ishimi de traductor. Y entonces el maestro Sushikawa le dijo al maestro Ishimi que yo era el único que le había preguntado por aquello que merecía la pena preguntar, ¿vale? No si la mano en Nippaipo, que había estado enseñando Nippaipo, ni la mano en Nippaipo se coloca de esta manera o de la otra, o cómo hay que colocarlo, ¿no? Yo le había preguntado cosas de la época que él vivió, porque el maestro Sushikawa fue uchideshi en la casa del maestro Mabuni y pasó más hambre que el perro un ciego, según nos contó, porque el maestro Mabuni no se preocupaba del tema económico, etcétera, etcétera, y a veces no había que comer y estaban todos allí muertos de miedo. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y bueno, pues llegaba el maestro Konishi con un saco de arroz y lo solucionaba, ¿no? Entonces, el maestro Mabuni se dedicaba al karate y otras artes marciales que practicó y aprendió, pero no se dedicaba a ganar dinero, no era su objetivo en la vida, ¿no? Entonces el maestro Sushikawa vivió allí y nos contó anécdotas de la época en la que vivió en casa del maestro Mabuni. De hecho, el maestro Kenei Mabuni, con el que también tuvimos muchas horas de conversación, el maestro Nakahashi, el maestro Ishimi y yo, el maestro Mabuni estuvo viviendo en casa del maestro Konishi en Tokio durante un montón de tiempo. Por eso había, digamos, una relación de mecenazgo por parte del maestro Konishi. Entonces, esto viene a cuento porque la base fundamental del estilo Sitorio, si lo extrapolamos e intentamos ver, tomar una visión no de detalle, sino de conjunto, la base fundamental del desarrollo del estilo Sitorio está aplicada sobre la medicina tradicional china. Es decir, no es difícil de imaginar quién le pudo enseñar al maestro Mabuni Kenwa
esto pudo haber sido perfectamente el maestro Gigaona desde Canrio. De hecho, yo sospecho que tanto a Miyagi como a él les enseñó, pero fundamentalmente yo creo, ya lo hablamos en la otra ocasión, yo creo que fue Gokkenki, y además Gokkenki se fue a Japón con el maestro Mabuni, y en la época en la que él estaba construyendo el estilo Sitorio y le ayudó muchísimo con ello. Entonces, dentro de los katas de Pinan hay evidentemente todo eso latente. Y en el desarrollo posterior, por así decirlo, que hizo el maestro Mabuni con los Hokei Kumite, que son como el consomé de los Pinan, en donde está todo resumido en cada Yakusoku Kumite, pues ahí es para mí evidente que eso está perfectamente regulado por la ley de los 5 elementos, las 5 defensas, y la sigue. O sea, es que es algo que se puede comprobar. No, es como una prueba del 9. ¿Vale? Uno va mirando y de aquí a aquí y mira, pues esto es que se corresponde con la ley de los 5 elementos y sigue perfectamente el ciclo, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eso, por así decirlo, bueno, que Naifanchi tiene raíces chinas, eso no se le puede obviar. A pesar, dicen que se practicaba en el templo de Shaolin, a pesar de que no lo encuentres ahora mismo directamente en otros estilos chinos, ¿no? Pero es algo que nadie, yo creo que nadie niega, que tiene ese origen, y además tiene el mismo efecto en la práctica que Sanchin. De hecho, hay ramas de Sorin Ryu que trabajan el Shime, Kitai y demás, como se trabaja en Uechi Ryu, en Sanchin o en Goju Ryu Sanchin. En consecuencia, para testear, digamos, la firmeza de la posición, el enraizamiento y demás. Como consecuencia de ello, no hay lugar a duda. Y con Pinan pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces, hay cuestiones esotéricas, etcétera, 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 que estén impregnadas en los Pinan y en Naifanchi. Pues aparentemente sí. Aparentemente sí. ¿Por qué? Pues porque hay aplicaciones taoístas evidentes. O sea, la mayor parte de la medicina tradicional china está basada en postulados taoístas. En consecuencia, es evidente que es así. Y bueno, la prueba la tenemos en que si escarbamos un poco, vemos que los katas de Pinan tienen todo eso dentro también. Ahí hay una cuestión. Yo estoy ahora enfrascado en preparar un estudio sobre el kata Yuroku, porque yo estoy convencido de que el kata Yuroku tiene también las 5 formas de defensa y la ley de los 5 elementos, pero que tiene también las 8 normas de grulla blanca. Y voy poquito a poquito, porque es que no tengo tiempo. Además, tengo que preparar un curso para dar en Canarias, y todavía no sabemos la fecha, será a final de año, pero será precisamente el desarrollo completo de Yuroku en ese sentido, ¿no? Y con los Pinan, pues los Pinan merecerían un estudio que habría que repartirse, ¿vale? Porque una sola persona que no sea un profesional que pueda dedicar todo su tiempo a ello sería difícil. Pero como hay gente que tiene conocimientos del estilo grulla blanca, como el maestro Alberto Cruz de México, etcétera, etcétera, pues entiendo que podríamos hacer un estudio de los Pinan desde esa óptica, para ir viendo qué principios de grulla blanca existen dentro de cada uno de los katas de Pinan.
Lo que sí tengo muy claro, tengo aquí a mi lado el Karate Dodaikan de Sakagami, ¿vale? Y que ya está el pobre como bastante, está bastante trallado, ¿eh? Entonces, en el Karate Dodaikan de Sakagami, que lo tengo aquí como si fuera la Biblia, para echarle un vistazo a las imágenes a medida que hablo, le da un repaso a los Pinan y a las aplicaciones, y ahí hay una circunstancia que es esencial, es decir, uno ve, que me parece que es la siguiente pregunta que entraba. Exactamente, si me permite, y agradeciendo la Sí, explicación, hoy contamos, entre otros, con la valiosa presencia entre tantos ilustres invitados del maestro Alberto Cruz, y pasamos entonces a la tercera de sí. las 5 preguntas que nos hizo llegar el grupo de participantes y coordinadores de Karate Virtual. Recordamos que luego de estas 5 preguntas estamos invitados a poder realizar preguntas y comentarios y diálogo libre con el expositor del día de hoy. La tercera pregunta, maestro, es la siguiente. La serie Pinan pareciera no estar basada en un criterio uniforme, a pesar de mantener ciertas similitudes en sus katas. ¿Qué nos puede decir sobre este aspecto? Pues que la conclusión a la que yo he llegado es que no, que los katas de Pinan constituyen en sí mismos un sistema perfectamente uniforme y definido, y que tiene una capacidad de progresión dentro de toda la serie. Bien, el maestro Ian Abernethy, que ha estudiado muchísimo los katas de Pinan hasta el punto de escribir un libro sobre ello, yo me agarré a la descripción que él hace, ¿vale? Porque una de las cosas que él dice, bueno, por motivos pedagógicos se cambia el orden del kata Pinan, Sodan al Nidan, y del Nidan al Sodan, y después el Sandan, porque son más fáciles de aprender y demás y tal. Y él se muestra en desacuerdo con eso, ¿no? Y voy a leer la nota que tomé de lo que él dice, porque tiene un gran fundamento en lo que está diciendo, lo explica muy bien. Si se permite que progrese un altercado físico, antes de la pelea habrá intercambios verbales, lenguaje corporal agresivo, etcétera, etcétera. Las extremidades se acercan. Puede haber intentos de agarre, golpes, empujones, y cuando se establecen, digamos, el contacto, bueno, se produce el agarre, ¿no? No todas las peleas progresarán exactamente de esa manera, pero debería de ser obvio que no se puede establecer un agarre hasta que las extremidades entran en rango, es decir, hasta que no hay lo que llaman los chinos el puente. Crear que, me parece que está por ahí Óscar, que conoce bien esto, por practicar Shinji Chuan y Wing Chun, aparte de Goju Ryu, y siempre se habla del puente, es decir, cuando las manos entran en contacto se establece un puente. De hecho, ese es el fundamento del entrenamiento de Kakie. El poder sentir, digamos, de manera táctil la intención del adversario, ¿no? Entonces, dice, pero no habrá agarre hasta que se haya establecido algún tipo de contacto. Siempre debemos intentar terminar las peleas lo antes posible para que la pelea no progrese. Por lo tanto, al enseñar autoprotección, lo que hablaba antes de Bogyo Kakugo, tiene sentido que tratemos primero con las etapas más tempranas de la pelea.
creo que este es el enfoque adoptado por Itosu al formular la serie de katas de Pinan. El ritual previo a la pelea, es decir, lenguaje agresivo, posturas, control de distancia, etcétera, etcétera, no se registraría efectivamente dentro de un kata y debería de ser algo que se enseñe antes de que el estudiante aprenda la habilidad de pelea. Por lo tanto, dice él, si mi teoría es correcta, el orden original de la serie de Pinan debería tratar primero con el intercambio inicial de extremidades, luego debería progresar para tratar con el establecimiento de agarres y finalmente pasar a las técnicas para usar al agarrar, ¿no? Esto es exactamente lo que hace la serie de Pinan cuando se enseña y practica en el orden original. Esto es exactamente, dice, tras el análisis de las aplicaciones de los 5 katan de Pinan, podemos ver que Pinan Sodan contiene técnicas que tratan predominantemente con el intercambio inicial de extremidades. Es decir, Pinan Sodan se considera más difícil porque enseña a coordinar ambas manos. No solo en determinadas defensas, sino también, por ejemplo, a coordinar mano y pie para soltarse de un agarre por detrás o a realizar Meotode cuando está realizando Morote Uki. Y también cuando hace Gedan Barai Yodan Ageuke, el maestro Mabuni Kenei realiza el Gedan Barai y después realiza el Yodan Ageuke para terminar en un Uchi Otoshi que mata la posibilidad de ataque de la mano contraria del adversario y además lo deja, le produce un Kuzushi y lo deja a su merced, ¿no? Con lo cual, es cierto lo que dice Abernethy, de que se enseña a usar coordinadamente ambas manos en el Pinan Sodan. Sin embargo, el Pinan Nidan parece más fácil porque se usa solo una mano, pero hay que tener en cuenta que todas las defensas que se realizan en el Pinan Nidan tienen como eje de la defensa al hombro. En el Pinan Sodan tienen al codo. Son mayoría defensas Chudan, incluso el Gedan Barai puede ser una defensa Chudan también. Sin embargo, en el Pinan Nidan, el movimiento de Uchi Otoshi, que se realiza 2 veces, por exterior y por interior, lo que enseña es una defensa, digamos, que se realiza sobre el hombro, y lo que enseña, porque después hay Ageuke también en el kata, lo que enseña es a realizar un círculo completo mediante el cual, adhiriéndose al adversario, lo que llaman en Okinawa mochimi, adhiriéndose al adversario, uno le desequilibra. ¿Qué ocurre? Si uno lo mira desde la óptica del Uchi Otoshi, me voy hacia atrás en Neko Ashidachi, en una defensa tipo Kusin de Sitorio, me voy hacia atrás, absorbo el ataque y después entro con el contraataque. Bueno, esa manera evidentemente es una forma de verlo, pero yo no creo que sea la manera de verlo. Yo creo más bien que cuando se realiza Uchi Otoshi, se hace como se hace en el Bai Chuan y en el Shinji Chuan, entrando hacia el adversario y rompiendo su centro de gravedad y llevándotelo por delante, desequilibrándolo, ¿vale? Vi un vídeo de Naka Tatsuya Sensei en el cual, bueno, fue a Okinawa, entrenó y tal, y cuando volvió, haciendo el Heian Sodan de ellos, hace exactamente esto mismo que nosotros llevamos haciendo toda la vida. Y bueno, pues descubrió la pólvora. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que si en lugar de salir entraba, es decir, si él tenía una posición mental de seme, de control de la situación, de toma de la iniciativa, al entrar rompe completamente, al entrar
obviamente Nirimi rompe completamente la capacidad defensiva del adversario. ¿Ok? Eso es de la misma manera también se repiten en varias ocasiones. Pero si ese kata se contempla de esa forma, la visión cambia radicalmente. ¿Vale? De ser el más sencillo de todos los Pinan, cuidadín, adquiere una visión completamente distinta. ¿Vale? Porque ahí lo que se produce es, sí, usas una mano, pero usas una mano entrando y desbordando. No tiene ningún sentido realizar Yodana Geuke avanzando. Eso es una cosa que todo el mundo se preguntaba siempre, o sea, y no había una respuesta. Bueno, pues si tú piensas que ese Yodana Geuke tiene una continuidad y que al avanzar lo que estás es rompiendo el centro de gravedad de tu adversario y dominándole, porque Yodana Geuke se transforma en Uchi Otoshi rápidamente o en Yoko Barai. Es facilísimo, es decir, es una sucesión de continuidad el hacerlo de esa manera. Entonces la cuestión, digamos que cambia bastante. Y después, en el Pinan Sandan, pues ahí hemos visto que hay defensas en Nino Udeuke, por ejemplo, bueno, en Sotokan y demás, en los Heian, se realiza Ijiuke, seguido de Uraken Yokomenuchi, o Yoku Uraken, pero en Shitorio dicen que en un estudio que se hizo, dicen que la versión original de Itosu es la que permanece en Shitorio o en Sorin Ryu también. Se realiza Nino Udeuke y seguido Seikensuki. Lo cual es lo mismo, es decir, entro y golpeo. No me voy y después, es decir, no realizo un Gonosen. La mano que defiende es la mano que golpea. ¿Vale? Ese es el tipo de defensa en Hangeki que propugna Shitorio, ¿no? Entonces, o Kobo Itai. Es decir, yo defiendo el golpeo en un solo bit temporal. No hago uno y espero y después realizo el segundo, sino que lo hago de manera fluida. Claro, ¿qué ocurre? Que mis pies tienen que acompañar, tienen que entrar hacia el adversario en la misma medida. No es una defensa que yo me voy para atrás y después, sino que entro y golpeo de Seikensuki. ¿Ok? Entonces, sí. Si usted nos permite, hay una pregunta de Gerardo Sensei, previo a continuar con las últimas dos preguntas que habían Sí, sido preestablecidas. Adelante, Gerardo, por favor. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Está muy interesante, Sensei, con respecto a lo que vos estás marcando y que yo creo que tiene mucho sobre el empirismo y la práctica experimental que has tenido y has desarrollado a través de tus constantes investigaciones o tu información. Ahora bien, a mí me gustaría ¿qué podrías informar, por lo menos a mí me interesa, sobre dónde incide la práctica de la teoría sobre la cual están basadas los kata Piñán y Naifanchi? Digamos, si bien lo tuyo es practicidad, ¿qué podrías definir sobre alguien que viene a un dojo, quiere aprender una forma y se me aleja el tema de lo que puede ser una determinada situación como la que estás planteando? ¿Dónde comenzaría lo teórico para alguien que entra a un dojo? ¿Y a dónde conseguirías vos conectar todo esto que estás exhibiendo con tus palabras, ¿no? Mira, Gerardo, me vas a permitir, te tuteo. Por favor. Vamos a ver. Somos amigos de edad. Eso es. Vamos a ver. El maestro Itosu, que fue el que inventó los katas. Entonces, ¿para qué? Lo tenemos más fácil, ¿no? En la carta famosa dice, es que está haciendo un relato de lo que debe de ser, ¿no? Dice, para eso deje los hombros bajos, abra los pulmones, tome el control de su fuerza,
agarre el suelo con los pies y hunda su energía intrínseca por la parte baja del abdomen. Tanten. Practicar con cada brazo y tal. Bueno, eso está hablando de la práctica del Makiwara. Dice, cuando practique las posturas de karate, cerciórate de que la espalda está recta, tus hombros bajos, toma la fuerza propia y ponla en las piernas, permanece en pie firmemente y con la energía intrínseca en la parte baja del abdomen, cuya zona más alta y más baja deben de mantenerse firmemente unidas. Lo que hemos hablado antes, es decir, eso se hace en Knife Punching. Eso se hace en Knife Punching. Entonces, él, que inventa los Pinan, ¿vale? Está diciendo eso. Y después dice otra cosa más, en el punto 6. Las técnicas externas de karate se deben practicar una por una, muchas veces, está hablando del Quijón, ya que la profundidad de las técnicas es transmitida de forma oral. Cuidado. Esfuérzate por aprender las explicaciones y decidir cuándo y en qué contexto será posible utilizarlas. Es decir, a nosotros toda la vida nos han tenido con aquello de tú entrena y ya te enterarás. ¿Ok? Hemos recibido explicaciones mínimas y escasas la mayor parte de las veces. Sin embargo, el maestro Itosu lo dejó escrito claramente. O sea, no es algo que interpretativo que podamos tal, está ahí. Entonces, él habla ya, dice, la profundidad de las... Tú practicas, sí, practica, haz Quijón, repite, vete al Makiwara, hazlo de esta manera, baja los hombros, etcétera, etcétera. Él está dando los consejos de cómo hay que hacerlo. Pero, acto seguido, dice, la profundidad de las técnicas es transmitida de forma oral. O sea, es que está clarísimo. O sea, él está diciendo, vale, tú practica, entrena y tal, pero te van a explicar de forma oral la profundidad, el fin último, el por qué lo haces de esta manera y no de otra, y esfuérzate por aprender las explicaciones y decides tú cuándo y en qué contexto será posible utilizarlas. O sea, eso lo escribió el maestro Itosu en 1908. O sea, no es algo... Ahora estarán, ¿cómo se llama? Navarro y Garibaldi en su podcast y tal, que llevan diciendo eso, desgañitándose, diciendo eso mismo desde hace no sé cuánto tiempo. Ya llevan 100 podcasts, ¿no? Pero llevan diciendo eso mismo. Entonces, con todas las anatemas posibles, porque hay mucha gente que incluso se siente ofendido cuando le dices eso. No, es que en 1908 lo dijo el maestro Itosu. Quiere decirse con esto que un mínimo de explicación del por qué, sobre todo cuando estamos hablando de occidentales, un mínimo de explicación del por qué se hace una cosa de una manera y no de otra, debería de ser norma y no excepción. Claro, es muchísimo más cómodo el poner a la gente, contar 1, 2, 3, 4, 10 y otra técnica, corregir lo mínimo posible y tal, y ya te irás enterando de cómo es el tema y ya lo aprenderás. Pero la realidad es que el que inventó los katas de Pinan dijo que había que explicarlos, que había que dar una explicación profunda de la teoría de por qué los katas son así. Los katas de Pinan tienen multitud de técnicas de soltura de agarres al cuello, eritori, de fusegi waza, de salida de un agarre de la mano con un intento de ilustración. Tienen técnicas para salir de un agarre por detrás, varias veces, en varios katas, en uno en distancia, como es en el Pinan Sodan, cuando se reacciona y lo que parece que es un uchiu, que realmente es la soltura de un agarre y la patada acto seguido en el Kwashidachi. En el Pinan Sandan, las técnicas hacia los dos lados son técnicas para salirse de un agarre por detrás,
Y así sucesivamente. En el Pinan Sodan, cuando uno entra en los Suto Gedanbarai, por ejemplo, en el de Itosu, en el de Sitorio, que nosotros hacemos Suto Gedanbarai, ¿vale? El Suto Gedanbarai es una entrada para hacer Tani Otoshi, derribo en el valle. ¿Vale? En el primero se defiende la patada, se entra, no se va uno, por eso el siguiente va continuado. O sea, se entra y se realiza Tani Otoshi, derribo en el valle. La aplicación normal. Evidentemente, cuando haces Suto Chudan no estás haciendo eso. Pero el más cercano a la intención de Itosu es lo que hace Sorin Ryu y lo que hace Sitorio. En Sitorio se realizan 2 Suto Gedanbarai. ¿Qué sentido tiene repetir 2 Suto Gedanbarai? Uno defendiendo, vale, se entiende. Pero el otro tiene que ser, el otro que es entrando, tiene que ser un ataque. No tiene otra perspectiva. O el desequilibrio de un derribo. Es decir, en el primer Suto defiendo en Suto, agarro, entro y desequilibrio. ¿Vale? Bien. Es algo, o sea, todos los katas, de los 5 katas de Pinan, todos ellos tienen técnicas de ilustraciones, de proyecciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, cuando se está diciendo que los bunkais que se están enseñando y demás y tal, que no son, que los ataques y esto, que no son realistas, bueno, pues el maestro Itosu creó un sistema completo para poder enseñar en poco tiempo a gente que iba a ir a la guerra. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, si uno repasa la historia y lee los propios comentarios dentro de la carta abierta que él dirigió al ministro de Educación, pues es que está clarísimo, ¿no? Y hay una cuestión que lo dice también todo, ¿vale? Porque dice la intención en ello, ¿no? El propósito del karate es hacer el cuerpo duro como la piedra y el hierro. Las manos y los pies deberían utilizarse como puntas de flecha. Los corazones deberían de ser fuertes y valientes. Si los niños practicaran karate desde sus días de la escuela primaria, estarían bien preparados para el servicio militar. Y después añade, teniendo en cuenta que cuando se encontraron el duque de Wellington y Napoleón Bonaparte, se llegó a la conclusión de que la victoria de mañana llegaría como fruto de las actividades de los educandos en el patio del recreo de hoy. Si es que, o sea, si tú quieres interpretar qué quiso hacer o qué pretendió hacer el maestro que creó esos katas, pues lo lógico es que busques o que indagues cuál era su objetivo, ¿vale? Y vamos, yo estoy completamente de acuerdo con Ayaan Abernethy en el sentido de que los katas de Pinan corresponden a un sistema organizado de entrenamiento militar. Si usted nos permite, Ramón Sensei, hay un deseo de participación del maestro Alberto. Alberto Sensei, un honor como siempre tenerlo con nosotros. Adelante, por favor, con su pregunta o comentario. Muchas gracias. Primero, ¿se escucha mi audio? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Alberto, buenas tardes. Aquí. Gusto saludarlo. Sí, Igualmente. quería ver algo de lo que está diciendo el maestro Ramón, que es importante tomar en cuenta, y es que el karate organizado en Okinawa, en el Ministerio de Educación, se hizo en 1905 a 1908, y el maestro Itosu falleció en 1915, o sea, que fue en la última etapa de su vida, lo cual implica que lo que él mostró era el conocimiento adquirido en toda su vida.
Las catas Pinan Efectivamente. vienen siendo la síntesis de todo lo que él sabía del karate de Okinawa en aquel tiempo. Tomó elementos de Kushanku, de Shinto, de Shinte, de Wanshu, de Basai, y formó esos nuevos paradigmas con la intención precisa de hacer el conocimiento más fácil para nuevas generaciones. Se trata de una síntesis del karate de Okinawa. Es un estilo propio. Y es un estilo que sí lleva su progresión pedagógica, si entendemos esa funcionalidad. Y como bien dice el maestro Fernández, sí, él estaba presente y consciente de que tenía que hacer una sistematización de lo que él sabía hacer. En toda la carta, en toda la serie Spinal se va a ver siempre una defensa, ataque, defensa, contraataque. Está presente ahí. No hay dos defensas seguidas, no hay dos ataques seguidos. Es una defensa y un ataque, que puede ser en Koboi Tai o lo que llaman ahora Hangeki, ¿sí? O Meotodi, usar las mismas manos para defender y atacar. Y trae esa estrategia. ¿Por qué? Porque precisamente estaba preparando a la gente para la militarización. De hecho, Itosu era un ferviente seguidor de que Okinawa se convirtiera en una prefectura japonesa, a diferencia de otros maestros de aquel tiempo. Y como él tenía a su cargo lo que era el ministro de Educación, estaba a favor de lo que él hiciera y la fama que él tenía, sabía que podía estructurar todo eso de una forma más lógica. Usó a dos de sus alumnos en esto, generalmente a Hanashiro Shomo y a Shotoku Kian, como modelos, como instructores. Sí, perdón, Kenzo Yabu, disculpen, Kenzo Yabu, como modelos y como instructores. Entonces, sí es importante entender que las Pinan son una síntesis del karate de Okinawa de aquel tiempo. Y para muchos que consideran que son cartas básicas, pues no es tanto así, son trabajos muy avanzados, son trabajos comparativamente hablando Efectivamente. un poquito menos en calidad con Yuroku, con Myoyo, con Aoyagi y los trabajos del maestro Mabuni, que también son trabajos de sistematización para hacer más sencillo el aprendizaje, ¿sí? El maestro Itosu pensó en eso, en que posiblemente no toda la gente iba a tener la oportunidad de practicar Kushanku, o Basai, o Shinto, o Shintei, o Wanshu. Entonces lo que hizo fue sintetizar lo que él entendía que era más importante en concepto y técnica para formar y establecer las katas. Ahora, en lo que decía, hay ciertos, ¿cómo se puede decir? Movimientos finos en las katas. Por ejemplo, tenemos en lo que es la kata Pinan Shodan, que hay controversia en la forma en que se va este puño aquí arriba, que dicen, no, es que es así, es que es así, y dices, bueno, ¿qué aplicación le estás dando? Si ese base de la aplicación es correcto, pero si se ha visto en algunos movimientos de Kung Fu, que esta mano, en el movimiento arriba, lo que es un agarre tracción y un impacto con el puño y el codo al mismo tiempo, es un doble impacto, por ejemplo. Y Efectivamente. hay serie de movimientos que traen eso, como dice el maestro Fernández, el Inu de Uke, y es Tsuki, es directo el Tsuki, no es un Urage, no es un Koto Yoko Mawashi Urakenuchi, es un Tsuki. Y también en el movimiento que tenemos aquí después de ¿sí? Es un Tsuki. Y algunos lo hacen como Kensui. Sí es entendible la situación, pero hay que ver la imagen completa para poder llegar a esas precisiones de movimientos. Ya cuando practicamos con gente a cuerpo, nos damos cuenta que el movimiento original o el que nos están traspasando, transmitiendo por escuela, que no, que este es así, que este es cuesto yuchi, no tienes el espacio. No hay el espacio, entonces tienes que buscar la forma de hacer la aplicación de ese espacio. Entonces sí hay algunas cosas ahí muy interesantes en el estudio de las Pinan, que como dice el maestro Fernández, es un estilo propio ya. Es una síntesis del karate de Okinawa, y si alguien estudia las Pinan únicamente en karate y no alcanza a ver otra cosa, tiene suficiente para estudiar toda la vida. Muchas gracias, Eso decía Alberto. el maestro Kenei Mabuni. El maestro Kenei Mabuni nos dijo a nosotros que si uno aprendía bien y desarrollaba bien los Pinan, no necesitaba nada más. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Alberto. Y justamente lo que dices nos da pie a la siguiente pregunta que recibimos del público al maestro Ramón, que es la siguiente. Maestro, asumiendo la importancia formativa de Pinan y Naihanchi,
Su práctica extendida en el tiempo puede sesgar o limitar a su entender el desarrollo y profundización en catas superiores. ¿Cuánto y hasta cuándo es prudente practicarlos? Bueno, yo en esto es evidente que yo creo que... Bueno, hay una cuestión. Evidentemente, cuando un estilo como Sito Ryu, que están trabajando, yo qué sé, yo en mi época era de los que más catas trabajaba, y trabajaba sobre unos 70 y me parecía ya una locura. Yo ahora ya no hago, no sigo eso, ¿vale? Pretendo conservar los katas originales de Mabuni, que Mabuni, al fin y al cabo, él mismo dijo que más de 3 o 4 katas en profundidad no se debían de trabajar. Que bueno, que tener cultura, digamos, marcial, conociendo una serie de katas y tal, que estaba bien, pero que eso es como tener una biblioteca, ¿ok? Pero que hay que dedicarse de lleno a unos determinados katas. Bueno, Naifanchi está clarísimo que es uno de ellos. Y la prueba la tiene en que si vas a Okinawa, verás en todos los dojos de Sorin Ryu de Okinawa a novenos danes, décimos danes practicando Naifanchi. Yo me acuerdo de ver un vídeo del maestro Yuchoku Higa, me parece que era, corrigiendo cosas de Naifanchi a novenos danes. O sea, es que... Entonces, ¿por qué? Pues porque no hay una vida entera para aprenderlo, todo lo que es posible aprender. Y según acaba de decir el maestro Alberto Cruz, con lo cual coincido absolutamente en todo lo que ha dicho, si Pinan es en sí mismo un sistema, un estilo completo, ¿vale? Lo que hay que hacer es profundizar en él. Y a veces es muy probable que haya katas superiores que te sobren. Vale, sí, bueno, yo qué sé, hay veces que te pones a hacer y haces un kata y otro y otro y otro y otro y otro y pasas con ellos para que no se te olvide el orden de los movimientos y tal, pero no te detienes a ver, a trabajar, a ver las posibilidades y tal. ¿Qué pasa? Que como Pinan se aprende al principio, se aprende temprano, el que está enseñando también, a mí me ha pasado, el que está enseñando, a la vez que enseña, analiza el kata. Yo llegué inspirado por el Futari Sesumei, porque a mí lo de Futari Bunkai del Gekisai no me convence, porque en el Futari el Bunkai es romperlo y ahí no se rompe, ahí lo que se hace es darle continuidad, sobre todo por un objetivo también que es muy importante. Uno aprende a realizar una posición, una postura con kotai, es decir, con estructura firme, como es el caso de Naifanchi, pero después, cuando está trabajando los Pinan, no se fijan las posiciones tanto. O sea, si los trabajas al ritmo que hay que trabajarlos, vas de un movimiento a otro, de una posición a otra, sin fijar tanto la posición, que no es necesario hacerlo, a no ser que tengas que realizar una defensa que necesite la suficiente entidad como para tener que fijar la posición, porque vas a recibir en contra una fuerza de reacción, ¿no? Entonces, si en el Futari Bunkai de Gekisai, que yo lo entiendo más como explicación, entonces sería Setsumei, ¿vale? Uno ve que se trabaja todo el kata en una línea a 2. Bueno, pues yo, basándome en eso, empecé con uno de los daidosas de Shitorion, Taikyoku Sodan. Empecé a realizarlo en Kangar de Narcea con los niños en una línea. Entonces observaba que si tú has hecho un ataque de Suki y tienes que girar y el siguiente movimiento es en Gedan Barai, no tienes distancia. Te has pegado al otro, entonces
el otro viene con un ataque, tú no tienes distancia. ¿Qué haces? Recoger la posición para realizar la defensa. Es decir, entras y sales. Y eso, en cada cambio de dirección, lo puedes hacer igual. Con lo cual, yo de los Taikyokus pasé al Pinan Nidan y lo hacían todos en una línea, y después al Pinan Sodan, y lo hacían todos en una línea, todas las técnicas aplicadas con total continuidad completa en el kata, tal y como se realiza el Gekisai Sodan en el Futari Sesumei o Futari Bunkai, ¿vale? Es posible hacerlo en los Pinan porque yo lo desarrollé y lo hice. Lo que pasa es que, claro, yo no seguí dando clases y eso quedó ahí, pero invito a experimentar con ello porque es algo que permite ver el kata en su conjunto y no parte por parte, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve también? Sirve para una cosa muy importante. Nosotros sabemos que hay un embusá, es decir, el que realiza el kata, ¿vale? Y hay un toridai, que es lo que realiza el que no vemos, es decir, la figura oculta, ¿vale? Conocer, por lo menos al nivel más básico, lo que hace el embusá es conocer el kata, y conocer lo que hace el toridai es, evidentemente, conocer el kata y tener presente al enemigo, al que me está atacando, ¿vale? Eso permite desarrollar el sentido del enemigo, permite que la adrenalina suba, permite entrar en situación. ¿Por qué? Porque aunque sea mentalmente, tú tienes a alguien que te está atacando y del que te tienes que defender. Y te defiendes tal y como el kata te enseña que lo tienes que hacer, ¿vale? Entonces, embusha y toridai son si nosotros eso lo llevamos a un futari, a trabajarlo en una línea, entonces para el que lo practica, para los dos que lo practican, porque siempre se hace alternativamente, el sentido del enemigo no es figurado, no es imaginario, es real, es real. Y al fin y al cabo es un yakusoku, más largo, pero es un yakusoku kumite. Con lo cual, estás entrenando la aplicación de las técnicas, evidentemente de la manera más light o más, pudiéramos decir, más, no le vas a meter tal, hombre, en lugar de un suki directo voy a meter un gancho, voy a meter esto. No, estás haciendo aquello, la primera capa de la cebolla del kata. O la segunda, ¿vale? Pero estás practicando con otro el kata. Y a ritmo, primero poco a poco, y cuando se domina, pues yo recuerdo en San Sebastián, en un curso internacional de Shitokai, que el maestro Izimi empezó a enseñar los Pinan Hokei Kumite. Y yo había llevado unos 20 alumnos, habíamos alquilado unas furgonetas y tal, y habíamos ido desde aquí, y habíamos ido sobre 20. Entonces, Benjamín Martínez Lozano, que era mi alumno y ayudante, y yo trabajamos juntos. Y después cada uno por parejas, pues los 20. Y entonces, bueno, se empezó a trabajar cada kumite de los 5 Hokei Kumite, o Yakusoku Kumite, y nosotros los trabajábamos a velocidad de combate. Nosotros los trabajábamos como los trabajábamos en el dojo, es decir, es que estábamos hartitos de hacerlo y de entrenar eso, y nos salía de una manera natural, fluida y fuerte y rápida. Entonces, Izimi paró el cursillo y nos pidió a Benjamín y a mí que lo mostráramos ante todos, ¿vale?
Y lo primero que me dijo a mí, ¿tú trabajas esto bastante? Y dije, sí, maestro, mucho. ¿Por qué? Y dice, no, hacerlo. Y entonces lo hicimos Benjamín y yo. Dice, pero hacerlo a la velocidad que yo os he visto hacerlo. Y, a ver, a tumba abierta. Pam, 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 pam. Y fue además el Yakusoku Kumite del Pinansoda. Y ahí él lo mostró como ejemplo de cómo se debía de trabajar. Bien, pues el Futari Bunkai se trabaja, hay que llegar a trabajarlo de la misma manera. Y ahí cada uno, ahí entra, digamos, el sabor, lo que cada uno le puede añadir al tema, porque la idea es esa y cada uno la desarrolla, como yo desarrollé la mía en base al Gekisai que le había visto hacer en un curso del maestro. La primera vez que vino el maestro Morioji Gaon a España, en el INEF, el maestro Onaga y el maestro Andrés Congregado realizaron el Futari Bunkai de Gekisai Dai y lo realizaron pues así, a toda velocidad, etcétera, etcétera, para mostrárselo a todos los que estábamos en el cursillo, que estaban en la primera fila el maestro Ishimi y el maestro Yamashita también. Y entonces ahí fue donde yo lo vi, me gustó muchísimo, entendí la utilidad que tenía el hacerlo, ¿vale? Y que además eso se podía hacer con cualquier kata y que le podía dar al practicante del kata un sentido del kata y además la vivencia del enemigo que de otra manera no se podía hacer. Jesús Latorre me envió el otro día un libro de un kata que ha creado él, que se llama Watashi Do, pero él en los libros anteriores que publicó sobre Shichibukai, en todos los libros, en todos, desarrolla un Yakusoku Kumite de cada kata. Bien, es que, ¿por qué no? Es que nosotros hemos canalizado eso de una manera que cualquiera que haga un kata, que además lo haga, lo demuestre, el bunkai, el porqué, incluso un Yakusoku Kumite desarrollado, aparte del bunkai kumite, un Yakusoku Kumite desarrollado sobre el kata, sobre lo que él quiere explicar del kata, por eso lo llama Watashi Do, mi camino, ¿no? Bien, es que ¿cuántos años de karate llevamos entre todos aquí? Y nos hemos quedado, casi todos nosotros nos hemos quedado en la etapa en la cual estamos en nuestra zona de confort y no arriesgamos. No, cualquier japonés que llevara nuestra experiencia y nuestro bagaje encima estaría haciendo sus propios katas. Como hizo Nambu. Yo conocí a Nambu. Yo entrené en el 71 con Yoshinao Nambu en el curso primer curso de profesor de karate en España, y todos los demás japoneses miraban a Nambu por encima del hombro porque se había atrevido a salirse de la línea de Tani, que era digamos, como Osaka fue el monito de la Jika que le decían que Nakayama lo llevaba y Osaka hace esto, haz lo otro, y Osaka lo hacía. El mejor técnico que he conocido en mi vida, ¿vale? Por cierto, que entrené con él bastante. Y pues Nambu igual. Pues Nambu era un genio. Como lo fue Seiken Sukumine. Adelante. Maestro, entre tantos destacados profesores y referentes, tenemos hoy la presencia de Majin Sensei, quien solicita realizar un comentario. Adelante, Majin, y muchas gracias por su presencia hoy en Karate Virtual. Muy bien, no sé si me escucháis. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, ¿sí? Magín. Vale. Bueno, pues nada, agradecerle a Moncho que esté dando esta charla, porque es que yo estoy disfrutando como un enano. Sobre todo porque ya hace tiempo, mucho tiempo, que empecé a estudiar esto del karate, que no era solo pegar patadas y puñetazos, que me divertía muchísimo al principio, me sigue divirtiendo, pero lógicamente quería entender más. Entonces también me metí de lleno en lo que eran los Pinan. Ya llevo 10 años trabajando sobre la idea de los Pinan en particular, porque creo que es algo increíble. O sea, para mí Itosu fue un genio, es un genio, porque ha dejado una herencia increíble, pero también es verdad que yo creo que la herencia de Itosu
está más en la sencillez, porque cada vez que hace algo sencillo se puede construir. Y yo creo que los Pinan son sencillos para que tú puedas construir sobre ellos. De hecho, Sitoriu, no sé si se me está entendiendo bien lo que quiero decir, no estoy diciendo que sean fáciles, sino que tenía una estructura para poder crear sobre ella. Por ejemplo, cuando empiezas a ver la evolución, que empiezas a ver un detalle del Pinan, Sodan, Nidan, Sandan, etcétera, y te das cuenta de que una de las posiciones que empieza en un kata continúa en las siguientes. Que una técnica que hace, por ejemplo, de un Yokobarai que empieza en el primer kata y continúa o haciéndolo para defensa o para ataque. Es decir, tiene una estructura tan realmente bien creada que a mí me tiene alucinado. Entonces, el hecho de que Moncho sepa, bueno, para mí Moncho es un referente, eso ya lo tengo clarísimo, porque es uno de los con los que yo he empezado a estudiar o preocuparme mucho de estudiar. Entonces, no voy a llegar nunca a la sabiduría de Moncho por muchos años que viva, pero sí que voy a intentar absorber todo lo que pueda de él, eso tenlo claro. Entonces, mi pregunta, por no enrollarme en esto, porque es verdad que Sitoriu, gracias por haber tenido Sitoriu, no es por dejar fuera otras escuelas, etcétera, etcétera, pero Sitoriu está tan sumamente abierto a todo, o sea, que puedes crear, como decía Moncho, katas. Además, te aconsejo, Moncho, que cuando hables con el maestro le preguntes qué es lo que está haciendo con los Pinan, ¿vale? Que te va a encantar. Ajá. Hay algo especial, por eso te lo iba a haber dicho en privado, pero bueno, es igual, él te lo va a decir, él ¿no? Está haciendo una cosa bastante interesante. Bueno, en resumen, mi pregunta ahora es, basándonos en los Naifanshin, etcétera, etcétera, que sigue siendo algo en lo cual te ayuda a trabajar la base, ¿vale? Y pensando en los Pinan, que en realidad es un kata solo, pero que está partido en muchos trozos por el sistema educacional que creó Itosu, tenemos que también echarle mucha atención al Chanan. Pero ¿dónde encontramos el Chanan? Entonces mi pregunta es... Muchas gracias por habérmelo enviado en vídeo. Vale, pues si haces el favor... Sí. Si me permite, Ramón, a los efectos de poder cubrir las preguntas de todos los participantes, sumamos una pregunta más y responde ambas juntas si no es inconveniente. Adelante, Eric Sensei de Brasil. Hola, maestro Ramón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta en relación al cambio. Cuando los Pinan se llegaron a Japón, se cambiaron en Heian. Porque en principio habló que se cambió la orden del Shodan con Nidan y todo más, que no sé quién no está de acuerdo, pero mi pregunta es, ¿cuándo se cambia de Pinan para Nidan? ¿Hay alguna pérdida técnica en la cuestión de aplicaciones, por ejemplo? ¿Qué cambia de facto en la aplicación que tenemos que hacer? ¿Cómo performamos la técnica? Si hay un cambio o una pérdida. Porque cuando yo veo a personas que entrenan karate japonés, Shotokan o otro que se entrena en la Isla Grande, ellos siempre interpretan como una defensa en la distancia y un ataque, pero cuando yo veo a personas que entrenan algo más parecido con Shorin-ryu central en Okinawa, ellos siempre están más conectados, más próximos, agarrando, haciendo un ataque, una defensa, pero nunca muy lejos. Entonces, a mí, yo no comprendo muy bien cuál es la diferencia de perspectiva entre los Pinan y Heian, lo que cambió. Sí, bueno, vamos a ver. Magín y yo tenemos una experiencia que dimana. Antes nombré al maestro Tsushikawa. El maestro Tsushikawa fue uno de los dos maestros de nuestro maestro Yasunari Simi. El otro fue Ken Imabuni Sensei. El maestro Tsushikawa, y esto nos lo contó él en persona al maestro Isimi y a mí, el maestro Tsushikawa, el maestro Funakoshi le pidió al maestro Ken Wamabuni, porque la relación era excelente, de hermandad, de paisanos, ¿vale? Fuera de su tierra, le pidió al maestro Mabuni, porque muy probablemente él hubiera olvidado algunos katas o lo que fuera, le pidió al maestro Mabuni que fuera a enseñar kata a sus alumnos, a las universidades de Shotokan. Y el maestro Mabuni estuvo yendo a enseñar a esas universidades, y cuando el maestro Mabuni no podía ir, pues enviaba al maestro Tsushikawa.
Entonces, el maestro Susikawa asistió a los cambios que se estaban produciendo en el Shotokan, ¿ok? En aquel tiempo, porque él iba, enseñaba katas de Shitorio o de Okinawa y entrenaba con ellos. Se da el caso de que en Kobe Gaikokugo, que es la universidad de Ishimi, de nuestro maestro, en Kobe Gaikokugo a veces el que se quedaba dando clase cuando el maestro Susikawa iba a una universidad de Shotokan a enseñar, era lo que llamaban tanto Ishimi como Okada el senpai Ogasahara. Y Ogasahara era el Shotokan. Con lo cual, los primeros Pinan que yo aprendí tenían una parte, la parte esencial de los Pinan, pero tenían cosas que se hacían en Shotokan y que en Shitorio no se hacían. A ver, en Shitorio no se hace un Uraken Yokogeri en el Pinan Yondan. Se hace un Yokobarai, Yosokute y Yokogeri, pero no un Sokuto Yokogeri y un Uraken, ¿vale? Y sin embargo nosotros lo hacíamos así. Y cuando vino el maestro Mabuni Kenei, tuvimos una reunión de todos los representantes de Shitorio y decidimos que mantenerlo tal y como lo habíamos aprendido, porque lo habíamos aprendido de Ishimi, que lo había trabajado así con Susikawa, pero sobre todo porque para los niños era mucho mejor trabajar en Tenkusudachi que en Motodachi, porque Motodachi es una posición fácil de usar y tal, pero es muy difícil coger raíz, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros trabajamos las dos series de katas de Pinan. Los Pinan de Susikawa y los Pinan que nos enseñó el maestro Mabuni Kenei, que son más altos, etcétera, etcétera. Es decir, son, por así decirlo, más light en ese ámbito. Entonces, ¿por qué mantuvimos los dos katas? Pues después de hablarlo entre nosotros, porque entendimos que era enriquecer lo que hacíamos. Y además, porque no iba a haber tanta diferencia con Shotokan, y cuando nuestros alumnos fueran a un tribunal de examen, pues la gente de Shotokan ya sabía que los que estaban sentados en el tribunal veían todas las condiciones, el trabajo de tobillos, etcétera, 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 desde abajo hasta arriba, que ellos valoraban en Shotokan. Bien, ¿se enriquecieron los katas con respecto al Pinan original? Yo tengo una duda enorme con respecto a eso. Porque los katas, tal y como los hizo Itosu, son un sistema que está, como dijo antes Magín, perfectamente imbricado tanto a nivel pedagógico como a nivel de técnicas. Entonces, si tú cambias el kata, es lo mismo. O sea, si tú cambias el toridai, cambias el embusá. Si cambias el embusá, cambias el toridai. O por ahí. Entonces, si tú en el Pinan Shodan, en el Pinan Nidan, perdón, haces Suto Gedan Barai en Shikodachi, uno para defender, uno para entrar, y detrás tienes un Tani Toshi, ahí es evidente. Si haces dos Suto Ukes en Kokusurachi, la cosa cambió. Cambió radicalmente, porque el ataque es distinto, todo es diferente, ¿vale? Entonces, bien, la gente de Shotokan tiene sus razones. Yo he tenido la suerte de entrenar mucho. A ver, yo he sido juez internacional de katas en una época en la que éramos 4 en Europa. Y cuando yo me sentaba en un tribunal internacional, europeo, a arbitrar,
tenía a un Marquini, a un Kariminzos, a gente de Shotokan de muchísimo nivel, ¿vale? Entonces, para poder juzgar un kata, tienes que entenderlo. Entonces, yo lo que hacía era ir a entrenar con el maestro Osaka. He sido director técnico de 2 clubes de Shotokan y yo practico Shitorio, no practico Shotokan, ¿vale? Pero he sido director técnico de 2 clubes, uno de ellos la Escuela Azul de Karate, que ha sacado 200.000 profesores de muchísimo nivel, ¿vale? Como Rubén Cernuda, por ejemplo, y otros muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entrenaba con Osaka Sensei todas las veces que pude. También fui con el maestro Kanazawa. Y hay una cosa que es importante, que un compañero que es Noveno Dan de Shotokan, del Karate Club de León, fue uno de los pioneros también, Fernando Fernández Gutiérrez, tenía una biblioteca impresionante sobre el maestro Osaka, sobre todos los cursillos del maestro Osaka. Y yo también tenía a Luis Méndez en Valladolid y a Luis María Sanz, que es un calco de Osaka, ¿vale? Yo todavía veo vídeos de Luis María Sanz trabajando y es un karate hecho con tiralíneas. O sea, es un calco de lo que hacía Osaka, ¿vale? Entonces, yo me estudié muchísimo todos esos vídeos y sobre todo tuve muchísimas horas de discusión, tanto con Luis Méndez como con Fernando Fernández Gutiérrez, sobre cuáles eran los puntos esenciales para poder juzgar un kata de Shotokan, si era bueno o no tan bueno, etcétera, etcétera, más que fuera espectacular o no fuera espectacular. Porque hay una cuestión que es importante. Jika consiguió que todo el mundo tuviera un barniz que cuando llegaba a un tribunal de examen de cinturón negro, tú veías a la gente trabajar y todo el mundo tenía buena forma. ¿Vale? Yo lo que hacía era mirar a los pies y a los tobillos, y si eso estaba mal, de ahí para arriba todo lo demás estaba mal. Estamos hablando de exámenes de primer dan, etcétera, etcétera. Pero también tiene un inconveniente, es que tú veías a la gente de Jika trabajar y no había una gran diferencia entre un quinto, un sexto dan y un segundo o un tercer dan. No, técnicamente no podías apreciar una diferencia grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque era todo muy uniforme. No se permitía el salirse. ¿Cómo es eso que dice que el clavo que sobresale, que más sobresale, lleva todos los golpes? Pues aquí es igual, esto era así, o sea, ahora hay muchas líneas diferentes, pero de aquella que estoy hablando yo, era Jika. O sea, y Jika gobernaba y hacía, y el maestro Nakayama era así. Por cierto, que cuando Ishimi se examinó, me parece que fue de séptimo dan de la Zenkuren en Japón, estaba en el tribunal de examen, estaba el maestro Nakayama. Y nada más que se presentó a Nakayama y le dijo que era alumno de Sushikawa Sensei, Nakayama, como vulgarmente dice aquí, se abrió de patas, o sea, se puso a su disposición. O sea, fue, hombre, me acuerdo muchísimo, estoy muy agradecido, aprendí mucho con él, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya tuvo una parte importante del examen ganada, ¿no? Bueno, hubo una vinculación manifiesta entre el Shotokan inicial y el Shitorio inicial. Sí. ¿Se influyeron mutuamente? Pues yo creo que más influyó Shitorio en Shotokan que Shotokan en Shitorio, pero también hubo influencia, desde luego que sí. Nosotros lo podemos comprobar en lo que hacemos, en lo que aprendimos del maestro Sushikawa. Ahora bien, ¿por qué se cambiaron los katas de Pinan a Heian? Bueno, Heian, en primer lugar, ahora mismo nosotros en Shitorio, a los katas originales heredados del maestro Mabuni se les llama Heian. Pero se les llama Heian, se llama Toitsu Kata de Heian, porque es kata de unificación de Heian. Porque la Zenkuren, la Federación Japonesa de Karate, cuando hizo la lista de katas comunes, eligió el Naifanchi Sodan y los Pinan
de Shitoryu para todos los estilos de Japón. ¿Vale? Igual que metió Kankudai y Gion de Sotokan, Seigen, en fin, el Seisan y el Shinto de Wadoryu. Es decir, que hubo una amalgama, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, se llaman de Heian porque los caracteres de Pinan se leen Heian en japonés. No hay otra razón en el cambio, no ha habido un cambio de nombre. No ha habido un cambio de nombre. Hay un cambio de lectura. Los caracteres chino-japoneses en Japón tienen dos formas de lectura y es por esa razón. Muchas gracias, maestro. Fantástica explicación. Ya para concluir, tenemos dos preguntas más. La primera enviada por el público y la segunda que realizará ya para concluir el maestro Juan Beltrán. Dice la pregunta enviada por el público: ¿qué elementos técnicos de Piñan y Naihanchi transmiten a su entender la tradición de karate que deberíamos como docentes sostener para las siguientes generaciones? Y agradecemos, Juan, si eres tan amable de habilitar tu micrófono para sumar la última pregunta a la riquísima plática del día de hoy. Adelante, Juan. Buenas. Mi pregunta es sobre los Yakusoku Kumite de los Pinan. Es porque si se ven a simple vista, vemos que el número de técnicas que, digamos, describen de los Pinan es como muy limitado, ¿no? Entonces, ¿por qué Mabuni pudo escoger específicamente esas técnicas de cada kata y no otras? Bueno, ten en cuenta que Mabuni al realizar los Yakusoku Kumite tiene en cuenta las dos vías, el que defiende y el que ataca. ¿Vale? Entonces, él hizo una síntesis de esas técnicas. ¿Por qué las eligió? Pues porque la base sobre la que hizo los Yakusoku Kumite es las 5 formas de defensa y obviamente tenía que tener una defensa de cada una de las 5 formas. Por eso te darás cuenta que todos los Yakusoku Kumite hay una esquiva que corresponde a Teni. Y hay, por ejemplo, una técnica que es o bien defensa y contraataque simultáneo a 2 manos o Hangeki, es decir, entrada simultánea de defensa con el ataque. Entonces, y además de eso, él hizo que el orden que llevan cada una de las defensas en el Yakusoku Kumite siguiera el ciclo de creación de la ley de los 5 elementos. Por eso lo pude descubrir, si no, habría sido muy complicado. A ver, una de las cosas que a mí me dio y tal, y que en Yuroku está también, ¿vale? Es que siempre hay una esquiva, ¿vale? En Yuroku, el primer movimiento es una salida en Ineri Hamni. Entonces, te das cuenta de que siempre hay una forma de Ten-I. Y después te vas viendo que hay Kusin, que hay Hangeki, que hay Raka. A veces Raka, a mí me decía el maestro Fujita, me decía, pero bueno, vamos a ver, Raka es hacia abajo. Raka es defender hacia abajo. Y sin embargo, realmente no es así. O sea, si tú viene un ataque y tú lo defiendes en Suto, golpeando el brazo, estás haciendo una defensa en Raka. Y estás siguiendo uno de los principios o 2 principios esenciales de las 3 muertes. Estás matando la técnica y matando el ataque. El arma, perdón. ¿Por qué? Porque si tú le golpeas en Suto en uno de los puntos claves del brazo, le has dejado el brazo inútil. O sea, es que no lo va a poder usar en otra técnica que siga. Y a la vez has defendido el ataque que te venía, ¿no? Es decir, has matado el ataque y has matado el arma, o sea, la técnica, y has matado el arma con la que te podía golpear, ¿vale? Entonces, bueno, pues está claro, o sea, Mabuni escogió
lo que se amoldaba de los katas en cada yakusoku a la idea que él muy probablemente aprendió de Itosu, ¿vale? Porque Mabuni tuvo una relación muy intensa con Itosu. De hecho, Itosu le dejó sus escritos. El maestro Mabuni nos los enseñó, ¿vale? Los trajo aquí a Europa. Y hay fotos en las que está con el maestro Mizuguchi, en el que tiene el Kakejiku, en el que está el libro, en el que está precisamente todos los preceptos de Itosu, etcétera, etcétera. Que él, además, muy generosamente, porque ten en cuenta que solo ha publicado... Ay, perdón, que me había olvidado. No se preocupe, maestro. Igualmente ya vamos Ahora, concluyendo la plática de hoy. Le damos entonces la palabra final, si me permite, maestro. Lo esperamos. Sí. Le agradecemos, si es tan amable, el último comentario a tan rica plática para darle paso al maestro Lucio para realizar el cierre del día de hoy. Adelante previamente, Ramón, para cerrar su idea. Muchas gracias. Bueno, a ver, es un placer el estar reunido, aunque sea virtual. Esto es lo bueno que tiene la tecnología, que gente de países tan lejanos y demás, tan cercanos todos por lo que nos une, que es el karate, podamos intercambiar nuestras opiniones, que seguramente muchos tendrán una opinión diferente y demás por su propia experiencia o por lo que sea. No pasa nada, porque aquí lo que precisamente enriquece es el intercambio de opiniones. Ha venido al pelo lo que ha dicho Alberto Cruz, porque efectivamente es lo que yo pienso, y con Magín, bueno, Magín y yo estamos bastante más en contacto, y precisamente él me envió un vídeo. Yo sé que él es un gran estudioso de los katas de Pinan y tal, y yo nunca había visto el Chanan Sodan, nunca lo había visto, y Magín me envió un vídeo suyo realizando Chanan Sodan, que ha sido muy ilustrativo, ¿no? Además, como somos, digamos, miembros de la misma familia, pues todo queda en casa, ¿no? Pero yo lo que invito, antes Magín dijo que el sistema de los Pinan, y también lo dijo Alberto Cruz, el sistema que conlleva la creación de los katas de Pinan por parte del maestro Itosu, ya al final de su vida, como señaló Alberto Cruz, es el resumen del karate de Itosu, ¿vale? Y además fue hecho fundamentalmente para que sirviera para formar de manera rápida y eficaz a gente que iba a ir al combate, a la guerra, porque era ya un momento en el que ya se veían con China, con esto, con lo otro. Japón ya estaba enfrascado en guerras múltiples y demás, ¿no? Entonces, él creó eso con ese fin, pero a la vez hizo, como hizo Mabuni con Myoyo, por ejemplo, para las mujeres, etcétera, etcétera, él hizo una síntesis de una serie de técnicas que podían servir de manera práctica. Y desde ese punto de vista, en los Pinan hay mucha teoría, porque hay cantidad de principios de diferentes orígenes, pero también hay mucha práctica. Y sobre todo, algo que rompe con la manida idea que se extendió en Japón de que el karate eran puñetazos, patadas y defensas, y que no tenía proyecciones, no tenía ilustraciones, etcétera, etcétera. Y aquí se ve que no. Aquí se ve que todos los Pinan tienen proyecciones e ilustraciones, todos, del primero al último, y aplicaciones en ese ámbito. Y después hay otra cuestión que me gustaría hacer hincapié, y es que nos demos cuenta
que si cambiamos el chip y en lugar de ver los Pinan solo desde el punto de vista de retrocedo, defiendo y contraataco, y los vemos también, como expliqué antes, con el Pinan Nidan, con la posibilidad de entrar hacia el ataque en Irimi, a romper el ataque y romper el centro de gravedad del adversario, es algo que se vuelve muy moderno. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias y agradeciendo la presencia de participantes hoy de Italia, España, Chile, Argentina, México, Brasil, Uruguay e Israel y la reciente incorporación al evento del maestro Jorge Mendoza. Damos la palabra al maestro Lucio Martínez para el cierre de la edición número 65 del Karate Virtual. Adelante, Lucio, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Ramón Fernández Sensei, nos resta agradecer por la generosidad de compartir en este encuentro todo su vasto conocimiento. Sé que salimos con más conocimiento y más enriquecidos de esta charla. Así que invito a todos los presentes aquí a dedicarle un caluroso aplauso para cerrar nuestro encuentro con un broche de oro. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer, como siempre.